Sí, doctora. ¿Comienzo? Te comienzo. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Zavala López. Soy residente de primer año de oftalmología del programa de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar acerca de segmentos intraestromales. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito de historia. En 1949 el doctor Barraquer presentó segmentos los cuales se encontraban en la periferia de la córnea para así poder remodelar la curvatura anterior de ella. Ya para 1987, el doctor Fleming describió un implante hecho de PMA, llamado anillo corneal estromal. En 1995, Keravision empezó con unos experimentos, los cuales fueron ya aprobados bajo la marca comercial de Incas. Sin antes mencionar que en 1986, uno de los primeros países que hicieron este tipo de anillos fue Brasil. En ellos utilizaron ojos no funcionales, empezaron a poner los segmentos y empezaron a ver que aplanaban la parte anterior de la córnea. Entonces, de ahí Estados Unidos empezó a ver que esto funcionaba para ciertas patologías y lo empezaron a probar. En 1996 se empezó a hacer los primeros experimentos en pacientes que tenían queratocono y se colocaron anillos. Uno de ellos fue también el Ferrara, que este es brasileño. En 1999, al ver que este tipo de segmentos tenía no solo beneficios para el queratocono, sino también para algún tipo de como miopía, ya que acortaba el eje anteroposterior del ojo, los empezaron a usar como algún método de cirugía refractiva. Ya para el 2004, la FDA aprobó la marca Intax para usar en queratocono. Bueno, ¿cómo es que estos funcionan? Cuando nosotros colocamos estos anillos se debe de realizar una separación de las fibras de colágeno, acortando la longitud de arco lamelar de limbo a limbo, en porción a su grosor corneal. Hay varios tipos de mecanismos de acción. Dentro de ellos, el primero es la ley de Barraquer, que como recordaremos fue uno de los primeros que empezó a ver que estos funcionaban para queratocono y miopía, que es que cuando se retira el material de la zona central de la córnea o se añade a la periferia, se consigue así un efecto de aplanamiento central, o por lo contrario, cuando se añade un material al centro o se retira de la periferia corneal, la curvatura de la superficie central se aumenta. Es decir, que en cuanto más grueso y pequeño se encuentre el segmento, mayor será el resultado refractado obtenido. Después hay otro que es de mayor profundidad corneal, que este es un encurvamiento en el meridiano de la implantación y aplanamiento del meridiano, perpendicular. Otro es su acción mecánica, que es conforme este segmento va a empujar la córnea, va a tener un efecto de redistribución en el tejido corneal y las lamelas que rodean el anillo causan una protuberancia local. Así nos lleva a la redistribución del estrés corneal, que es el acortamiento de las lamelas y el cambio de forma corneal. También algunas bibliografías y algunos artículos hablan de algunos doctores, los cuales empezaron a usar una profundidad del 70%. Bueno, me voy a ir un poquito aquí. Del 70%. Ahorita vamos a hablar acerca de las profundidades, pero estos doctores, perdón, empezaron a ver que no solo funcionaba en ese entonces el 80% de profundidad, entonces empezaron a probar con la profundidad de un 66% para ver cómo es que estos anillos funcionaban de acuerdo a la ley de Barraquer. Indicaciones. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber en qué paciente vamos a colocar estos segmentos? Bueno, primero que nada tiene que ser un paciente. Algunas bibliografías marcan que tiene que ser mayor de 21 años. Pacientes que tienen miopía, pacientes con una agudeza visual baja, es decir, que no mejora de 20/40 y que vamos a correlacionarlo con una topografía, vamos a ver si el paciente tiene algún tipo de ectasia, así como cualquier tipo de aberración que también este paciente tenga. Un paciente ya con un queratocono diagnosticado, hay que recordar también el mapa paquimétrico que va a tener este paciente.
el mapa de elevación también, que veamos una sospecha de 15 a 17 micras más o menos, una keratometría curva menor de 62. Algunos pacientes hablan que puede ser incluso de 58 a 62. Entonces, lo que yo he visto y lo que revisé en varias bibliografías fue que tiene que ser menor al menos de 62 dioptrías, un astigmatismo corneal de 62, digo de 3, perdón, y un astigmatismo irregular. ¿Por qué un astigmatismo irregular? Ahorita, más adelante, vamos a ver cómo es que nosotros vamos a colocar este tipo de segmentos. Vamos a tener un homograma que nos va a dar por ahí una guía de acuerdo al tipo de ectasia. Pues bueno, una ectasia corneal después del láser excimer, una degeneración marginal pelúcida e irregularidades de la superficie corneal postraumático. Contraindicaciones. ¿En qué pacientes no vamos a poner estos segmentos? En pacientes con un queratocono grave, con queratometrías superiores a 10 dioptrías, queratocono con opacidades corneales, injertos corneales no centrados, atopias severas, porque nuestro paciente va a estar en constante movimiento siempre ahí del eje y de todo el globo ocular, infecciones activas, enfermedades autoinmunes, cicatrización corneal extensa y distrofias corneales. Una de las ventajas de estos segmentos es que estos son fáciles de remover, tienen estabilidad y lo ideal, o mejor dicho, lo que corresponde es que no obstruyan el eje visual. Vamos a mantener una esfericidad y la córnea se va a mantener prolata. Hay diferentes tipos de segmentos intraestromales. Dentro de ellos, una marca es Intax. Estos son un par de dispositivos semicirculares hechos de PMMA con un arco de circunferencia de 150 grados. Su diámetro externo mide 8,10 milímetros e interno de 6,77. Estos, en cuanto a su uso con la miopía, vamos a usarlos de un -1 dioptrías a -4,10. Los Ferrara, estos son, a mí la verdad estos fueron los que me llamaron un poquito más la atención. Estos son de Brasil, ya que estos hablan de que evita que el paciente nos diga que tiene halos o que le moleste la luz. ¿Por qué? Por su efecto prismático que tiene y por el filtro amarillo que evita que la luz azul pase. Entonces esto también nos ayuda a la disminución de los reflejos nocturnos que tenemos. Ahí se pueden encontrar las medidas. Igual un poquito más adelante les puse un link para que podamos ver cada especificación de los anillos. Keraring, este es uno de los más famosos. Incluso aquí en la clínica del doctor Rudy, nuestro nomograma es de acuerdo a este Keraring. Bueno, aquí este también está fabricado de PMA y aquí tiene una sección triangular. De la imagen del lado izquierdo podemos ver un OCT de segmento anterior, que podemos ver cómo es que está colocado el anillo de manera correcta. Entonces también es un seguimiento que nosotros podemos ir dando a nuestros pacientes con para nuestros segmentos y así ver que no se hayan movido. Cornering, esto es otro tipo de segmentos. Este puede tener una longitud de arco de 120 a 155. Habla de que un 90 grados de longitud del arco puede ayudarnos a un astigmatismo elevado y 220 a un astigmatismo bajo. Esta es una tablita que bueno, que yo les puse aquí para que vean más o menos la sección que tiene, el objetivo que tiene cada uno. Igual el Intax, aquí en esta tablita dice que es miopía, pero hay específicos para miopía y también para segmentos intraestomales para queratocono. Entonces, más que nada, también es meterse a la página oficial y ver qué es lo que nos están ofreciendo cada uno de ellos. Bueno, aquí cómo vamos a hacer una buena elección de anillos. Tenemos que basarnos también en la esfericidad corneal preoperatoria de nuestro paciente. Entonces hay que recordar que cuanto más sea el segmento implantado, mayor será la reducción de la esfericidad corneal. La zona óptica. Antes de colocar cualquier segmento de nuestro paciente, tenemos que tener una buena evaluación del segmento.
mayor Se fuerza está óptica. cortando la... Hola, Sí, creo ¿sí que me te escuchan? cortaste. Ujú. Ok, ¿pero me escuchan bien o no? Sí, 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 todo bien. Ok, Pero de repente se te corta. ok. ¿A todos se les está cortando? Sí, Ya a no. mí también, pero ya te escuchas. Ah, ok. Bueno, entonces les mencionaba que la zona óptica tenemos que tenerla en cuenta porque a mayor zona óptica vamos a tener un menor efecto de la córnea central. Espérenme. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la longitud de arcos que tienen los segmentos. Los segmentos simétricos con longitudes de arco más cortas reducen principalmente el astigmatismo corneal con menos efectos en el error esférico, mientras que en las longitudes de arco más largas cambiarán esencialmente en el error esférico para aplanar la córnea. Entonces, esta es la tablita que les mencioné. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a iniciar a planificar este tipo de cirugía? Como les mencionaba, en algunas bibliografías hablan de un 66, 70, 75 y 80% de profundidad que tenemos que poner estos arcos. Pues bueno, varios doctores hicieron experimentos en conejos y en ojos no funcionales aplicando el 70 y el 75%. De ellos había que 7 de 10 de estos iban a migrar, iban a salir, iban a tener algún tipo de complicación. Entonces, por eso se decidió que lo mejor versus de ello a una zona óptica de 5 a 7. Vamos a tener a consideración muy importante la refracción, una buena refracción del paciente, su keratometría y el grosor corneal. Entonces, ¿cómo es que vamos a elegir nuestros anillos? Hay que recordar que, como les mencioné, la longitud de arco eh, menor longitud va a tener un mayor efecto sobre el astigmatismo, mayor longitud, más efecto sobre el error esférico. En cuanto a su zona óptica, más cerca del eje visual vamos a tener un efecto oblicuo sobre el astigmatismo, más lejos del eje visual va a tener una mayor aplanación. Bueno, entonces, como les mencionaba, aquí vamos a tener aplicaciones para los planes quirúrgicos o nomogramas. El primero, ese lo pueden escanear con su celular, se llama Medifacos. Ese va a ser de Kerarin Planner, que es este. Yo lo descargué y más o menos se ve así. Ahí que vamos a poner los datos del paciente, te habla de las keratometrías, de la refracción que tenga el paciente, la mejor refracción, la edad y también qué ojo es. Aquí, digamos, tú metes toda la información del paciente y se envía como para que te dé la planeación quirúrgica. Esto es, digamos, lo más actualizado en cuestión de aplicaciones, pero aquí en la clínica tenemos que es del 2009, también es de Kerarin. Entonces aquí nos vamos a basar un poquito a la ectasia que tenga el paciente. Si se dan cuenta, aquí tenemos 4 tipos. Entonces vamos a tener el tipo 1, que el 100% de la ectasia se va a encontrar dentro de un lado de donde está el meridiano más curvo. Entonces ahí, dependiendo si tenemos ese tipo de ectasia número 1, bueno, aquí dice que nos vamos a ir al nomograma A, entonces sería este. Aquí vamos a ver, con recuerdo su mejor refracción, el cilindro que tiene del lado izquierdo y la esfera que tenemos en la parte de abajo y en cuanto también a su grosor paquimétrico. Entonces aquí el tipo 2 podemos ver que está distribuido un 20 y un 80% de esta ectasia. Entonces también nos vamos al nomograma A. Y el 3 y el 4 que es algo parecido, el 3 vamos a tener el 40 y el 60%. Entonces nos vamos a ir a este que es B, tipo 3 e igual nos vamos a ayudar ahí más o menos a la longitud de arco que tenga cada anillo intraestromal. El 4 que es el 50 y 50%. Igual nos vamos a ir acá, que es este. Les digo, este está aquí en zona 10, entonces podemos guiarnos un poquito más, pero pues también podemos usar el de la aplicación que les comenté. Este es para Kera Ring. Hay otro de Ferrara, que es el brasileño. Este
También tiene su propio nomograma en internet. Se pueden meter a la página. Este es el link que tenemos. Es pues brasileño, pero igual pueden meter toda la información y ya les va a generar el planeamiento quirúrgico ideal. Este es otro que es el de Cornell Ring, que igual ahí vamos a poner queratometrías, vamos a poner el tipo de ectasia que estamos viendo. Y este es como el que les mencionaba. Bueno, vamos a hablar acerca de dos técnicas quirúrgicas para la colocación de estos segmentos intraestromales. Una es la técnica quirúrgica manual. Aquí les puse unas diapositivas de acuerdo a los pasos que te vamos a hacer. Número uno, vamos a hacer el marcado del eje por identación del epitelio con el gancho de Sinskey. Aquí vemos cómo está colocado el gancho y vamos a marcar el eje visual, que es de las cosas más importantes también para que el paciente no nos muestre pues incomodidad al momento de que ya sea de su tiempo posoperatorio. Después vamos a marcar el eje más curvo según las topografías previas. Ya después del marcado vamos a marcar la zona óptica de 5 y 7 milímetros con azul de metileno. Vamos a medir el grosor corneal sobre el lugar de la incisión por paquimetría ultrasónica. Vamos a calibrar el bisturí diamante un 75% bueno, 75-80 del grosor corneal medido y hacemos la incisión. Vamos a aplicar el predeliminador para crear el bolsillo inicial donde va a ir nuestro segmento. Vamos a hacer la tonalización inicial con una espátula de Suárez. Bueno, aquí vamos a crear los túneles con ayuda de una espátula guía y las tunelizaciones de titanio. Vamos a implantar los anillos o anillo, dependiendo cuál sea la indicación para el paciente, con una pinza de McPherson modificada. Vamos a hacer una irrigación a los canales con antibiótico para así prevenir cualquier tipo de queratitis, puede ser vancomicina o cefuroxima. Y este es el otro tipo con el que se puede colocar los anillos, que es disección asistida por láser femtosegundo. Aquí pues previamente vamos a poner una anestesia tópica al paciente. Vamos a medir la distancia de la zona óptica que vamos a tener. Bueno, previamente anestesiado. El túnel se va a crear con la ayuda del láser, con una longitud de onda de aproximadamente 1053 nanómetros y el tamaño de punto de micros va a ser 3 de diámetro. Eh, pues hay que recordar que se crea mediante fotodisrupción y se forma en un plano de disección. El láser va a escanear mediante los espejos controlados por computadora de una precisión de aproximadamente una micra. Se va a aplicar el anillo de succión para mantener el ojo en posición y crear el túnel intraestromal con láser y se completa más o menos en unos 15 segundos. Entonces aquí lo voy a adelantar un poquito. Aquí ya van a estar colocando los segmentos, perdón. Ahí vemos cómo va colocando. Ujú. Muy bien. Entonces, yo leí que algunos informes clínicos hablaban acerca de la diferencia del láser de femtosegundo con la disección pues manual y habla que realmente sí el láser por femtosegundo es más exacto, pero no hay mucha diferencia a comparación si se hace manualmente. En manos expertas realmente no tendría por qué haber alguna diferencia. Y pues una ventaja del manual es que puede ser en cualquier quirófano y pues el láser con femtosegundo no en cualquiera. Complicaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de las complicaciones que estos tienen, que va a ser defectos epiteliales sobre el sitio de queratotomía, perforaciones anteriores y posteriores durante la creación del canal, extensión de la incisión hacia el eje visual, queratitis infecciosa, adelgazamiento del estroma y migración del implante. No sé si se acuerdan que les comenté que en un artículo decía que unos doctores habían hecho experimentos a un nivel de un 67-60%. Y pues realmente este implante no funcionó mucho y migró. Entonces, por ahí la importancia del 80% de profundidad. Esta es una foto de un paciente
la foto derecha de un paciente que tuvo una queratitis, bueno, que tiene actualmente una queratitis infecciosa. Este es de un artículo. Y del lado derecho una neovascularización, ya que estos fueron colocados cerca del limbo, entonces empezaron a ver un poquito de neovascularización de Intacs. También la migración a cámara anterior es importante porque eh, leí que muchos pacientes no se dan cuenta de esto y llegan a su control de posoperatoria y ya tienen un segmento en cámara anterior, entonces hay que ver eso, las paquimetrías del grosor corneal siempre. Este es un caso clínico que saqué de un artículo, es un paciente con queratocono. Este es un varón de 32 años con queratocono ya diagnosticado de ojito derecho. Ahí podemos ver en la imagen de la zona inferior izquierda el signo de Munson, con una agudeza visual de 0,2, que en Snellen es aproximadamente 20/100, con una refracción de -6 en esfera y cilindro de -11,50 a 15 grados. Keratometrías 1 de 46 y K2 de 57. A este paciente se le decidió colocar segmentos intraestromales. Entonces, esta es la topografía que vemos. Podemos ver en la parte inferior, digo, bueno, no tiene mucha calidad, pero podemos ver que tiene unas queratometrías por arriba de 48, tiene más de 57,6. Podemos ver una córnea delgada, un patrón topográfico en la parte inferior de astigmatismo irregular, que se conoce también como de Snowman. Entonces ahí ya podemos decir, ¿sabes qué? Pues este paciente claramente, además de los signos que ya vimos, tiene queratocono. Entonces, se le colocan dos anillos de 250 micras con una longitud de arco de 155 y con una incisión a 100 grados. Entonces aquí podemos ver que ya tiene una agudeza de 2/3, que es más o menos un 20/40, una refracción de -5 en esfera y de cilindro -3,7 a 5 grados. Entonces aquí ya vemos que para empezar la agudeza visual del paciente se modificó, el cilindro también se modificó y las queratometrías también se modificaron. También ya podemos ver que la parte central de la córnea se aclaró, entonces ya el signo de Munson no se encuentra. Y ya esta es la topografía que hay. La primera es antes de su cirugía y la otra es después de su cirugía. Aquí nada más ya alcanzamos a ver un patrón, el de Snowman, que fue antes de la cirugía, y en el otro ya desapareció. Se fue, normalmente bueno, lo ideal es que desaparezca, este se fue un poquito inferior, pero bueno, ya disminuimos las molestias del paciente y también su agudeza visual. También se le hizo una imagen con OCT visante, que podemos ver que ahí los anillos se encuentran en los 2/3 implantados del estroma corneal. Y bueno, esta es una foto que tomé, que son los segmentos que tenemos aquí en la clínica. Hay de diferentes longitudes de arco, ya dependiendo de la situación y la evolución que tenga el paciente, ven si se coloca solo un arco o se colocan los dos. Estos son los diferentes tipos que tenemos. Del lado izquierdo es uno y del lado derecho es otro. Y pues ya, bueno, sería todo. Quería dejarles esta pequeña reflexión. Es que todo lo que elijas hacer hoy te acerque un poquito a quien quieres ser mañana. Gracias. Muy bien, doctora, muy buena su presentación, estuvo bastante completa. Siempre recordarles que los pacientes que se les hace implantación de anillos intraestromales, aunque ya se haya terminado la época del postquirúrgico, a este paciente siempre hay que darle una evolución y seguimiento en el tiempo, porque podría suceder cualquier evento a largo plazo, como es la destrucción del implante, ya sea hacia la porción más anterior de la córnea o hacia el segmento posterior. Por eso la importancia de valorar la profundidad estromal que se va a tomar, que debe ser el 80%. Fíjense cuando el doctor esté poniendo estos anillos, aquí en la clínica se usan bastante, principalmente en pacientes con queratocono, y se van a dar cuenta que siempre el doctor trata de llevarlo pues a una buena profundidad para evitar este tipo de complicaciones. Todavía en el tiempo que he estado,
no he visto la complicación de una exposición de un anillo intraestromal que haya puesto el doctor. Siempre recordarles que es importante darle un seguimiento topográfico en el tiempo también al paciente, porque cuando trabajamos con un queratocono, no quiere decir que con un anillo intraestromal estamos sanando esta condición, más bien estamos tratando de controlar de que estas queratometrías se conviertan en más planas y de que no aumenten en el tiempo, pero igual puede suceder. El doctor Salvatore ya está listo con su tema. Sí, doctora, déjeme compartir mi pantalla y ya. ¿Alguien tiene otro comentario respecto a este tema antes de pasar al tema de distrofias? ¿Me escuchó? ¿Escuchan o...? Sí, sí se escucha, sin problema.